Voy a empezar diciendo algo que normalmente nadie te dice tan claro. Si sigues viviendo como estás viviendo ahora, dentro de 5 años tu vida será exactamente la misma. No parecida, no más o menos igual, exactamente la misma. El mismo cuerpo que hoy te pesa, la misma inseguridad que ya conoces, el mismo cansancio acumulado, las mismas excusas pero mejor justificadas. ¿Sabes por qué? No porque no sepas qué hacer, sino porque sigues sin ejecutar. Hoy no te voy a contar una historia motivacional, te voy a contar una historia incómodamente real, la historia de Patricia. Y te garantizo algo, si tienes más de 30 años, sabes perfectamente lo que deberías de hacer, pero no lo estás haciendo, esto no es solo su historia, es la tuya. Cuando Patricia llegó a mí, no estaba simplemente confundida o desmotivada, estaba viviendo en un abismo físico, emocional y financiero. Tenía sobrepeso, no hacía ejercicio, había dejado de ir a la playa porque le daba vergüenza su cuerpo, se encerraba en casa, no quería salir, no se exponía, no tenía amigos. Su pareja la dejó y ella estaba convencida que fue por su cuerpo. Y mientras todo eso pasaba, trabajaba en un sitio donde la explotaban por un sueldo miserable. No le gustaba su trabajo, no se sentía valorada, pero tampoco se atrevía a irse, porque cuando no tienes confianza, no tienes energía, cuando no tienes autoestima, no eliges, aguantas. La gente cree que el cambio empieza con motivación. Es mentira. Patricia tenía motivación, tenía rabia, tenía miedo de seguir así, tenía la sensación constante de que su vida se le estaba escapando. Lo que no tenía era estructura, no tenía un sistema, no tenía un seguimiento, no tenía a nadie que la sostuviera cuando volvía a dudar de sí misma. El enemigo nunca fue la pereza, el enemigo fue la duda constante. Esa voz que te dice no es el momento, que no estás preparada, que mejor aguantes un poco más. Y así pasan los años. Hoy Patricia es la prueba viviente de lo que ocurre cuando una mujer deja de intentar mejorar y empieza a ejecutar con metodología. En solo 12 semanas Patricia dejó de esconderse, transformó su cuerpo y empezó a ocupar espacios sin vergüenza. Empezó a entrenar, a moverse, a caminar, a habitar su cuerpo con presencia. Recuperó energía, claridad y autoestima que no dependía de la aprobación de nadie. Volvió a relacionarse con personas, a construir amistades reales, a exponerse sin esa sensación de no soy suficiente. Dejó de aceptar migajas emocionales, dejó de vivir desde la inseguridad. Pero el cambio no se quedó ahí. Con esa nueva seguridad, Patricia empezó a tomar decisiones que antes ni siquiera se permitía pensar. No dejó su trabajo de golpe, porque eso no es valentía, es irresponsabilidad. Tenía facturas que pagar, tenía una vida que sostener. Así que diseñamos un plan real. Se preparó, ganó confianza, aprendió a presentarse, a ponerse límites y a valorarse. Empezó a enviar currículos desde la fuerza, no desde la desesperación. Se preparó para las entrevistas y consiguió un trabajo mejor con un sueldo más alto, en un entorno en donde la respetan. Por primera vez en años dejó de depender económicamente de otros. Y eso lo cambió todo, no porque la vida se volviera fácil, sino porque ella se volvió más fuerte, más clara, más independiente. Este programa de 12 semanas no solo le dio un nuevo cuerpo, no solo le dio un mejor trabajo, le dio autonomía, le devolvió control, le devolvió la capacidad de elegir su vida desde la fuerza y no desde el miedo. Y si tu inseguridad física, tu trabajo o tus relaciones te mantienen atrapada ahora mismo, quédate. Porque ahora te voy a mostrar el mapa exacto que usamos para sacar a Patricia de ese abismo y construir una vida que por fin se sostiene. Y ahora voy a enseñarte exactamente cómo lo hicimos, no teoría, no motivación, método. Hoy no cuento la historia de Patricia para emocionarte, te la cuento para que entiendas una cosa. No cambio porque un día se despertó motivada, cambio porque dejamos de jugar al a ver si esta semana sí. Porque si tu plan depende de que te apetezca, ya perdiste. Y aquí es en donde la mayoría se engaña. La gente cree que su problema es la comida, o el cuerpo, o la falta de tiempo, o que no tiene disciplina. No, el problema real es que tú intentas arreglar tu vida a la hora del día en la que estás rota, cansada, saturada, con la cabeza llena, sin energía. Y en ese estado tú no decides, tú no negocias. Y cuando negocias con tu peor versión, siempre gana tu peor versión. Por eso este programa no está construido para tus días buenos, está construido para tus días normales, para el día en el que te miras al espejo y dices no puedo más, para el día en el que tu pareja te mira y tú te sientes que te apagas, para el día en el que vuelves del trabajo y te sientes pequeña y piensas ¿cómo he llegado hasta aquí? Ahí es en donde se gana. La mayoría no falla por pereza, falla por una cosa mucho más peligrosa, la duda constante, esa voz que aparece justo cuando por fin ibas a empezar. No grita, no te insulta, te habla suave, te convence. Hoy no, mañana con calma, cuando tengas más dinero, cuando te sientas mejor, cuando baje un poco, cuando tengas ropa, cuando no me dé vergüenza. Y así sin darte cuenta te roba años. Porque la duda no te destruye con un golpe, te destruye con retrasos. Y si te identificas con Patricia, esto te va a doler un poco. Tu vida no está como está por falta de motivación, está como está porque llevas demasiado tiempo posponiendo la ejecución. Entonces, ¿qué hicimos diferente con Patricia? Diseñamos un mapa de 12 semanas dividido en 3 fases y cada fase tiene un trabajo muy claro. No es mejora tu vida, es esto. Primero dejamos de dudar,
luego empezamos a ejecutar y después lo sostuvimos en la vida real. Y ahora te explico cómo empieza de verdad, porque Patricia no llegó diciendo, Veronique, quiero abdominales, quiero un trabajo nuevo. Patricia llegó diciendo algo mucho más real. Me da vergüenza mi cuerpo, no voy a la playa, no salgo, no tengo energía, no tengo vida social. Y en el trabajo aguanto porque no me siento capaz de más. Esa es la realidad de muchas mujeres. Se sienten atrapadas en 3 cárceles a la vez: cuerpo, relaciones y dinero. Y cuando estás atrapada en las 3, no luchas, te anestesias. Lo primero que hicimos no fue mandarle una lista de comida ni una rutina. Lo primero fue cortar el bucle que la estaba hundiendo, porque Patricia vivía así. Se prometía que iba a empezar, hacía 1 o 2 días perfectos, luego venía el cansancio, volvía a fallarse y se odiaba. Ese ciclo destruye la autoestima. Así que el objetivo de la semana 1 fue darle una victoria diaria imposible de discutir. No, haz 1 hora de gimnasio, no. Algo que pudiera hacer incluso en un día malo. Algo tan fácil que la duda no tuviera argumentos. Y aquí viene la parte más importante. Cuando ella empezó a cumplir eso, algo cambió dentro. No bajó 5 kilos en 7 días, pero empezó a recuperar algo más valioso, el respeto por sí misma. Y aquí está la diferencia con lo que has probado antes. Patricia no estaba sola entre una sesión y otra. Hablábamos cada 15 días, sí. Pero el cambio real ocurre en medio. Cuando te entra la ansiedad, cuando te da vergüenza, cuando te invitan a algo y quieres decir que no, cuando te miras al espejo y te viene el ¿para qué? Ahí es en donde la mayoría vuelve a caer y ahí es en donde yo estaba encima, no para motivarla, para dirigirla, porque en el momento en el que tu cabeza te miente necesitas estructura externa. Y ahora que ya entiendes el arranque, viene lo que más te interesa. ¿Qué hicimos en las primeras 4 semanas para que Patricia pasara de esconderse a empezar a cambiar su cuerpo de verdad, sin rebote, sin drama, sin fantasía? Las primeras 4 semanas no iban de verse bien, iban de dejar de huir, porque antes de que Patricia pudiera cambiar su cuerpo tenía que dejar de vivir en guerra con él. Y esto es importante que lo escuches con atención, porque aquí es en donde la mayoría se equivoca. La gente cree que el problema es que no hace suficiente ejercicio. No, el problema es que se avergüenza de su propio cuerpo y cuando te avergüenzas de algo lo escondes y cuando lo escondes no lo cuidas. Patricia no iba a la playa, no porque no le gustara el mar, porque no soportaba verse en bañador. No iba al gimnasio, no porque fuera vaga, porque se comparaba, porque sentía que todo el mundo la miraba. Así que su cuerpo se convirtió en un sitio incómodo. Durante estas primeras semanas hicimos algo muy concreto. Le quitamos drama al movimiento. Nada de tienes que entrenar duro, nada de si no sudas no cuenta, nada de si no adelgazas rápido es que no sirve. Empezamos por algo mucho más poderoso: caminar, respirar, estar presente. Patricia empezó a caminar cerca del mar, no por quemar calorías, para volver a ocupar espacio sin esconderse. Y aquí pasó algo clave. Cuando una mujer empieza a moverse sin castigarse, su relación con el cuerpo cambia. Ya no es este cuerpo no me gusta, empieza a ser este cuerpo me sostiene. Hubo un momento alrededor de la 3.ª semana en la que Patricia me dijo algo que no se lo olvida a nadie. Me dijo, hoy me he mirado en el espejo y no me he insultado. No me dijo, me encanté. No dijo, me vi guapísima. Dijo algo mucho más real, no me ataqué. Ese es el primer signo de cambio real. Cuando dejas de hablarte mal, tu cuerpo empieza a responder distinto. Luego introducimos el gimnasio. Aquí es en donde normalmente la gente fuerza demasiado. Patricia nunca había ido al gimnasio, le daba pánico, así que no entró como alguien que quiere adelgazar, entró como alguien que está aprendiendo a cuidarse. Le enseñé a cómo empezar sin exponerse, cómo no compararse, cómo entrenar sin sentirse observada, cómo salir de allí sintiéndose digna, no derrotada. El gimnasio dejó de ser un tribunal y empezó a ser una herramienta, y cuando eso ocurre, el cuerpo empieza a cambiar sin resistencia. En paralelo trabajamos algo esencial: educación nutricional, básica y realista. No dietas extremas, no esto nunca, no esto siempre. Patricia aprendió qué alimentos le daban energía, cuáles la dejaban inflamada y cansada, cómo comer sin ansiedad, cómo dejar de comer por culpa. Por primera vez entendió su cuerpo y cuando entiendes algo, dejas de pelearte con ello. Al final de la 4.ª semana pasó algo muy importante. Patricia no había cambiado radicalmente su cuerpo todavía, pero había cambiado su forma de estar en él. Tenía más energía, dormía mejor, se movía cada día, ya no se escondía tanto. La gente abandona justo antes de ese punto, justo cuando el cuerpo todavía no grita resultados, pero la identidad ya está cambiando. Patricia no abandonó porque no estaba sola, porque había estructura, porque había seguimiento y porque por primera vez en mucho tiempo no se estaba fallando a sí misma. Y aquí ocurre algo inevitable. Cuando una mujer se siente mejor en su cuerpo, tiene más energía y empieza a respetarse, empieza a querer volver a vivir, salir, relacionarse, conocer gente, exponerse. Y eso fue exactamente lo que pasó. Las semanas siguientes no solo cambiaron su físico, cambió su vida social, su manera de relacionarse y su presencia en el mundo. Hay algo que casi nadie dice sobre cambios físicos. El cuerpo no solo cambia como te ves,
cambia cómo te comportas. Y eso fue exactamente lo que pasó con Patricia. A partir de la 5ª semana ya no hablábamos de empezar. Patricia ya estaba en movimiento, se movía cada día, comía con criterio, dormía mejor, tenía más energía. Y cuando una mujer tiene más energía pasa algo inevitable, deja de esconderse. Aquí es en donde la mayoría de los programas se quedan cortos, miden kilos, miden tallas, miden fotos, pero no miden lo más importante, la disposición a vivir. Patricia empezó a decir sí a cosas que antes evitaba, no porque su cuerpo fuera perfecto, sino porque ya no se sentía en deuda con el mundo. Empezó a salir más, a aceptar planes, a exponerse sin esa sensación constante de no encajo. Y aquí es en donde quiero que te fijes en algo. Patricia no cambió porque adelgazó porque cambió. En la siguiente fase hicimos algo muy estratégico. Le propuse algo sencillo, pero potente, moverse con otras personas. No para socializar forzadamente, no para hacer amigos por obligación, para normalizar su presencia. Patricia se apuntó a clases de pilates, un entorno más amable, menos comparación, más conexión con el cuerpo. Y ahí ocurrió algo muy importante. Cuando te mueves con otras personas desde el respeto, dejas de sentir que tu cuerpo es un problema y empiezas a sentir que perteneces. Hasta ese momento Patricia se había definido durante años así. Yo soy la que no tiene amigos, yo soy la que no encaja, yo soy la que siempre va sola. Y eso no es una realidad, es una identidad repetida. Pero cuando comenzó a ir a Pilates, a caminar por los mismos sitios, a coincidir con las mismas personas, esa identidad empezó a romperse. Una conversación aquí, una risa allí, un café después de clase. Nada espectacular, nada de película, pero real. Y lo real es lo que transforma. Aquí pasa uno de los cambios más importantes del proceso. Patricia dejó de intentar gustar y cuando dejas de intentar gustar empiezas a resultar interesante. Su postura cambió, su forma de hablar cambió, su manera de mirar a los ojos cambió. No porque se esforzara, porque ya no se estaba escondiendo. Y esa seguridad empieza a notarse en todos los ámbitos, aunque no habíamos tocado el trabajo directamente. Y esto es importante porque mucha gente quiere cambiarlo todo a la vez, pero aquí seguimos una regla clara. Primero, energía, luego exposición, después decisiones grandes. Patricia seguía en el mismo trabajo, con el mismo sueldo, con las mismas condiciones, pero ya no era la misma persona desde ese trabajo. Ya no agachaba la cabeza igual, ya no se disculpaba por existir, ya no aceptaba todo en silencio. Y cuando una mujer empieza a respetarse fuera, deja de tolerar ciertas cosas dentro. Aquí todavía no actuamos, aquí observamos, porque las decisiones importantes no se toman desde el enfado, se toman desde la claridad. Al cerrar esta segunda fase, Patricia había cambiado más de lo que parecía. Tenía un cuerpo más presente, más energía, más contacto social, más seguridad, pero sobre todo había recuperado algo clave, sensación de elección. Ya no sentía que su vida le pasaba por encima, sentía que podía decidir. Y cuando una mujer siente que puede decidir, lo siguiente es inevitable. Empieza a preguntarse, ¿esto es lo que quiero? ¿Esto es lo que merezco? ¿Por qué sigo aquí? Y esas preguntas, cuando se hacen desde la fuerza, cambian una vida entera. Esto es lo que ocurre en las últimas semanas. Aquí es en donde la mayoría de la gente se equivoca. Creen que el objetivo de un proceso así es sentirse mejor. Eso está bien, pero no es suficiente. El verdadero cambio empieza cuando tu vida empieza a responder distinto a la persona en la que te has convertido. Y eso se nota sobre todo en el trabajo y en el dinero. Hay un discurso muy peligroso ahí fuera que dice, si no te gusta tu trabajo, déjalo. Si no eres feliz, vete. Salta y la riqueza aparecerá. Eso no es valentía, eso es irresponsabilidad. Cuando no tienes estabilidad interna, cuando no tienes estructura, cuando todavía dudas de ti, no eliges, huyes. Y huir no te hace libre, te deja más expuesta. Por eso con Patricia hicimos justamente lo contrario. Antes de mover ficha trabajamos algo clave, cómo se veía Patricia profesionalmente. Durante años se había contado la misma historia. Yo no valgo tanto, yo no puedo pedir más, con lo que hay tengo que conformarme. No porque fuera verdad, porque llevaba tiempo viéndose pequeña. Así que empezamos ahí, reordenamos su experiencia, pusimos palabras a lo que sabía hacer. Dejó de minimizarse cuando hablaba de sí misma. Cuando una mujer cambia cómo se presenta, cambia cómo la tratan. Siempre. Aquí no hubo decisiones emocionales, no hubo estoy harta, me voy. Diseñamos un plan claro. ¿Qué tipo de trabajo sí, cuáles no? ¿Qué condiciones eran negociables, cuáles no? Patricia empezó a enviar currículos desde la calma, no desde la urgencia, no desde el miedo. Se preparó para entrevistas, para preguntas incómodas, para hablar de dinero sin encogerse. Y aquí pasó algo importante. Por primera vez no estaba intentando que la eligieran, estaba eligiendo ella. Porque la duda vuelve, siempre vuelve, justo cuando estás a punto de cambiar de nivel. Y ahí es en donde el proceso marca la diferencia. No había silencio, no había ya veremos, había seguimiento real, corrección en tiempo real. Dirección clara, no para motivar, para sostener la ejecución. Esto es lo que evita que te sabotees justo antes de conseguirlo. Patricia consiguió un trabajo mejor, un sueldo más alto, en un entorno en donde la respetaban. Pero eso no fue lo más importante, lo importante fue lo que cambió por dentro. Por primera vez en años no dependía económicamente de otros, no se quedaba donde no la valoraban.
No tomaba decisiones desde el miedo. Había recuperado algo fundamental, capacidad de elección. Y cuando recuperas eso, tu vida deja de ser una reacción y empieza a ser una decisión. Hoy Patricia no es otra persona, es la misma pero sin ese peso encima. Tiene un cuerpo que habita, una energía que se nota, un trabajo que la sostiene y relaciones que ya no parten desde la carencia. Y esto es importante, ya no es una clienta, es mi amiga, porque cuando una mujer atraviesa este proceso no vuelve atrás. Déjame decirte algo importante antes de terminar. La historia de Patricia no es una historia de éxito espectacular, no es una historia de mírame ahora, no es una historia aspiracional de Instagram, es una historia incómoda porque se parece demasiado a la vida de muchas mujeres normales. Patricia no estaba en el fondo de un pozo y eso muchas veces es lo más peligroso. Tenía un trabajo, tenía una vida más o menos funcional, no estaba rota pero estaba atrapada, atrapada en un cuerpo que no reconocía, atrapada en una rutina que la apagaba, atrapada en relaciones en donde siempre era la que aguantaba. Y cuando estás en ese punto no pides ayuda porque no estás tan mal, solo estás cansada, vacía y resignada. Aquí está la verdad que casi nadie se atreve a decir. La mayoría de las personas no cambia porque su vida no duele lo suficiente. Duele lo justo para quejarse, pero no lo suficiente para moverse. Y así pasan los años, 5, 10, con el mismo cuerpo, el mismo trabajo, las mismas conversaciones internas. Patricia no cambió porque un día se levantara motivada, cambió porque entendió algo muy duro. Seguir como estaba le iba a costar la vida entera, no su vida física, su vida real, su energía, su autoestima, su capacidad de elegir. Por eso quiero que entiendas esto, el cuerpo de Patricia no fue el objetivo, fue la primera consecuencia. El trabajo no fue el objetivo, fue la segunda consecuencia. La independencia no fue el objetivo, fue el resultado inevitable de convertirse en otra versión de sí misma. Y aquí es en donde entra el error que lo arruina todo para la mayoría. La gente intenta cambiar el cuerpo sin cambiar la estructura, el trabajo sin cambiar la mentalidad, la vida sin cambiar la forma de decidir, y por eso vuelven siempre al mismo punto. Este programa de 12 semanas no funciona porque sea intenso, funciona porque elimina la improvisación. No te pregunta cada día qué te apetece hacer, te dice esto es lo que toca, punto. Y eso, aunque no lo parezca, es un alivio enorme, porque cuando eliminas la necesidad de decidir todo el tiempo, eliminas la duda, y cuando eliminas la duda, la energía vuelve. Patricia no se volvió fuerte de golpe, se volvió consistente, y eso lo cambia todo. Hoy Patricia no vive sin problemas, no vive en una nube, no vive sin miedos, pero hay algo que ya no existe en su vida, el modo aguante. Ya no se queda donde no la respetan, ya no negocia con su cuerpo, ya no se adapta para encajar, ya no decide desde la necesidad, y eso es la libertad real. No la libertad de hacer lo que quieras, la libertad de no traicionarte. Y ahora quiero hablarte directamente a ti. Si mientras escuchabas esta historia has pensado, esto podría ser yo. Si sientes que sabes lo que deberías de hacer, sabes que no estás dando todo, sabes que estás posponiendo tu vida, pero no te mueves, no es porque seas débil, no es porque no puedas, no es porque no tengas fuerza de voluntad, es porque nadie te ha enseñado a ejecutar con estructura. Y aquí tengo que ser honesta, este proceso no es para todo el mundo, no es para quien quiere sentirse acompañada sin incomodarse, no es para quien quiere validación, no es para quien busca un cambio rápido y superficial, es para mujeres que han entendido algo muy serio, que seguir como están es más caro que cambiar. Este programa no promete felicidad eterna, no promete perfección, no promete una vida sin problemas, promete algo mucho más realista y mucho más poderoso, estructura, dirección, seguimiento, ejecución y una identidad que se sostiene. Si ahora mismo tu cuerpo te pesa, tu trabajo te limita y tu inseguridad decide por ti, no necesitas más información, necesitas dejar de hacerlo sola. Dentro de 5 años tu vida será exactamente la misma o completamente distinta. No por el tiempo, no por la suerte, no por el contexto, por una decisión incómoda que tomes ahora. Ahora te lo dejo claro sin azúcar. Dentro de 5 años tu vida no va a ser distinta por arte de magia. Va a ser distinta si tú dejas de aguantar y empiezas a ejecutar con estructura. Porque nadie va a venir a salvarte. Y eso no es triste, eso es libertad. Así que hoy tienes 2 caminos. O sigues igual o haces lo mismo que hizo Patricia. Una decisión incómoda pero real. Si quieres que te enseñe el mapa exacto de estas 12 semanas y ver si esto encaja contigo, escribe 12 en comentarios y te digo el siguiente paso. Dentro de 5 años o estarás igual o estarás orgullosa de la decisión que tomaste hoy.